la Biblia hay una expresión de ojo por ojo, no sé si lo ha leído alguna vez. La ley del ojo por ojo formaba parte de las leyes que Dios le había dado a su pueblo Israel, mediante su hombre que los dirigía, su líder, que era Moisés. Y además Jesús la menciona en un sermón que hace majestuoso, el Sermón del Monte. ¿Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Dice, la menciona el Mesías. Según esta ley, el castigo se imponía ¿a quién? A ese malhechor, y tenía que ser proporcional al mal que había cometido. Entonces, esa ley se aplicaba, eso de ojo por ojo, se hacía a esas personas en casos de, eso se llamaba la ley mosaica, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cuál era el objetivo de esta ley? Porque la gente se basa en eso, pero William, la Biblia dice, y entonces yo tengo que vengarme y tengo que desquitarme, y así como me hizo esto, entonces así como me puso otra mujer, voy a ponerle otro hombre. Y así como me hizo, entonces creemos que esa ley y el objetivo de esa ley basada allí o escrita en la palabra de Dios debe ser que voy a hacerle el mismo mal a la otra persona. La ley ojo por ojo y diente por diente no es que daba permiso para vengarse, no. Más bien ayudaba a las personas que impartían la justicia en ese pueblo que andaba por el desierto y que tuvo que organizarse porque Dios es un Dios de orden. Entonces ayudaba a esas personas a imponer castigos apropiados, o sea que no fueran ni demasiado severos ni demasiado blandos. Esta ley servía como medida también disuasoria, una medida para que la gente dejara de hacer daño, o si pensaba hacer daño, más bien pensaran en quietos, no hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma ley explicaba, quienes vieran cómo se ponía en práctica la justicia de Dios, tendrían así miedo y nunca volverían a hacer ninguna cosa mala como esta. Ahora, ¿hoy por hoy debo hacer esto? No, porque nosotros estamos obligados en esa redención, en ese sacrificio que hizo Jesús, a entender que todo eso quedó anulado. Y esta ley me ayuda a entender la manera de pensar de Dios. Sí, porque me muestra que Dios valora la justicia, ¿sabe? También me enseña que Él considera justo que quienes hacen algo malo deben ser castigados. Porque el Señor me muestra en su palabra. En el Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el lugar establecido de tu trono. Bondad amorosa y apego a la verdad mismo se presentan delante de tu rostro. Esa es la palabra que Dios tiene. La palabra de Dios me muestra también que Él me dice, yo estoy contigo, y te dice a ti. Es esa expresión de Jehová. ¿Para qué? Para salvarnos. Y dice, haré exterminio entre todas las naciones a las cuales te ha esparcido. Sin embargo, en tu caso no haré exterminio, y tendré que corregirte hasta el grado debido, puesto que de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahí está hablando a un pueblo en Jeremías 30:11. La palabra de Dios me enseña que Dios ama a aquel que se arrepiente, que Dios ama a aquel que definitivamente dice, no lo vuelvo a hacer. Entonces hay conceptos errados sobre esa ley. Esa ley lo que quiere decirme es que hay un orden en las cosas que Dios muestra a su pueblo, y que nosotros estamos llamados a entender a que no debemos tomar venganza. No se trata de eso, ni tener rencor contra los hijos de un pueblo, o sea, contra toda nación o contra mis hermanos. Así que en vez de promover la venganza personal, lo que dice es, confía en Dios y en ese sistema legal que ha establecido para corregir a cualquiera. Entonces nosotros tenemos que entender lo que realmente quiere el Señor enseñarnos a través de su palabra. Y Él dice que debemos amarnos unos a otros. Sería ilógico que dijera, no, vaya, vénguese de su prójimo y vaya, cábelo. No, dice, ama a Dios por sobre todas las cosas del mundo, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos que estoy hablando, está toda la palabra allí. Y Él nos enseñó que lo que identificaría a sus verdaderos discípulos sería el amor, no la venganza. Así que no más venganza, así que no más odio, no más rencor. Hay que pedir perdón. Hay que arrodillarnos y decir, Señor, ayúdame con esta raíz de amargura, con esto que estoy sintiendo contra esta persona que me ha hecho daño, que me ha lastimado, te entrego esto, y Él te va a ayudar a salir adelante en el poderoso nombre de Jesús.
Yo lo creo. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. Y le pido al Dios Todopoderoso te ayude y te enseñe a perdonar para que seas libre y obtengas el galardón que tienes que tener. Dios te guarde.